¿Me confirman si están viendo toda mi pantalla, por favor? Bueno, las diapositivas en este caso. Sí, señor. Sí, profe, sí. Sí, Listo, señor. perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a iniciar con el B-Learning del día de hoy. Pues primero me presento, mi nombre es Lucedit Narváez Chamorro, yo soy docente, bueno, tutora de la Escuela en Ciencias Básicas y Tecnología de la universidad y pues soy tutora del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Esta sesión 3 de B-Learning está enfocada en tomar en la explicación de algunos aspectos de la tarea 3 de Geometría Analítica, enfocados principalmente en las pues, líneas rectas, en la ecuación de la línea recta y líneas paralelas y perpendiculares. Entonces, pues voy a iniciar, voy a ampliar aquí las diapositivas, cualquier cosa si algún punto no se ve bien o algo, pues me informan pues para no seguir así como de largo, por favor. Entonces, bueno, para iniciar, bueno, ya les comenté como la presentación general. Este B-Learning del día de hoy tiene como objetivo general fortalecer todas las temáticas, o bueno, todas no, algunas de las temáticas de la unidad 3 de Geometría Analítica y que están relacionadas, como ya mencioné anteriormente, con la ecuación de la línea recta, con sus aplicaciones y con las rectas paralelas y perpendiculares. Permítanme un segundo, vuelvo un momento a este lado. Si alguien está solicitando acceso para revisar. Listo. Bueno, continuamos entonces. En este sentido, pues de la misma manera, para dar cumplimiento a ese objetivo general, lo que vamos a hacer es tener en cuenta o identificar la ecuación general de la línea recta, también la ecuación canónica de la línea recta. Vamos a determinar la ecuación de la línea recta a partir de dos puntos dados, determinar las ecuaciones para rectas paralelas o rectas perpendiculares y vamos a hacer un par de ejercicios también de aplicación pues para resolver situaciones, problemas específicamente. Como ya pues, como mencionado de alguna u otra manera, las temáticas pues están relacionadas, vuelvo y las menciono, línea recta, la ecuación general y canónica de la línea recta, la ecuación de la pendiente y del punto pendiente, aplicaciones también de pues, esta temática en general, y ya referente a rectas paralelas y rectas perpendiculares, vamos a hacer algunos ejercicios también al respecto, ¿listo? Entonces voy a iniciar, permítanme un segundo, vuelvo acá. Si hay algún problema por aquí, no, todo está bien, listo, entonces vamos a continuar. ¿Sí siguen viendo mis diapositivas? Sí, señora. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a iniciar con una definición de lo que es la línea recta. Y pues básicamente una línea recta se entiende como aquella línea continua e indefinida con cierta cantidad de puntos y que no presenta ningún tipo de ángulo, curvatura o desviación y que pues tal como se ve aquí en la imagen en pantalla, si es una línea, en este caso está determinada por color rojo, es recta, no se desvía para ninguna parte, no tiene ningún tipo de curvas. Y pues este tipo de rectas se pueden representar fácilmente en un plano cartesiano. Y pues algo a tener en cuenta es que por todo par de puntos A y B diferentes, es posible solamente trazar una sola línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, pues más adelantico que empecemos a ver un poco más ya en sí las temáticas, se van a dar cuenta que los ejercicios plantean un punto A con unos valores, o aquí como digamos aquí está determinado con punto P, X, Y. Entonces, vamos a tener en cuenta dónde se ubican esos puntos y nos vamos a dar cuenta que esa línea solamente con esos puntos específicos solamente se puede pasar una recta a través de eso. Entonces, ya ahorita vamos a ver un poco más los ejercicios como para entrar y entender un poco mejor esta explicación que se está dando. ¿Listo? Entonces voy a continuar por acá. No sé si tienen dudas hasta este punto.
¿O todo va claro de momento? No, maestro. Listo, perfecto. Entonces, pues como ya les mencioné, esta es como la definición de la que vamos a partir como algo general y ya vamos a empezar a ver lo que son ya las ecuaciones específicamente. Entonces, la ecuación general de la línea recta, básicamente, teniendo en cuenta de que una línea recta se puede plasmar o representar a través de un plano cartesiano, siempre va a tener, digamos, siempre se va a representar de esta manera. La ecuación es ax más by más c igual a 0. En el caso de las letras en mayúscula A, B y C, estas son constantes diferentes de 0, ¿sí? Son números diferentes de 0. Y en el caso de las variables, que son la x y la y para el caso específico de esta ecuación de la línea recta, pues ya son variables cuyo exponente es igual a 1, ¿sí? Esto quiere decir que este tipo de ecuaciones son de primer grado, ¿sí? Más adelante vamos a ver pues cuando el exponencial sea 2 o 3 dependiendo. Pero en este caso específico, pues es una ecuación de primer grado que vamos a estar trabajando. Entonces, digamos, con este concepto general, aquí les plantearé una serie de 4 ecuaciones y quiero que ustedes, teniendo en cuenta, vuelvo y digo, esta definición general que se da de la ecuación general de la línea recta, que me digan cuáles de estas 4 ¿son qué? Son una línea recta y cuáles no. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que A, B y C son constantes diferentes de 0 y las variables x y y, pues su exponente debe ser igual a 1, no puede ser otro número. Entonces, por ejemplo, para el caso de la ecuación 1, ¿quién me dice si esta es una ecuación de la línea recta o no? ¿Sí? ¿Quién iba a comentar? ¿Los escucho? ¿Me escuchan? Sí, señor, buenas tardes. Usted está preguntando por la ecuación número 1, ¿cierto? Sí, la número 1, ¿es o no es una ecuación de línea recta? Pues para mí sí. Sí, Ok, alguien, cuéntame. está guiándome con la formulita, o sea, con lo que está arriba, está 2 menos 2x, está 1 que está delante de la y está la variable independiente que es c, que es 3. Exactamente, listo. Esa es la explicación tal cual, ¿sí? Ahí están. Bueno, una cosa importante que quizás no mencioné ahorita es que los signos pueden ser positivos o negativos en la ecuación, no hay ningún problema como en eso, como para tenerlo en cuenta. Pero en efecto, esta primera ecuación eh, corresponde a una ecuación de una línea recta, porque además, sí, aparte de que están las constantes diferentes de 0 aquí, también es cierto que las variables x o y no tienen un exponente diferente de 1, es decir, aquí el 2x se sabe que es 1 y ya. ¿Listo? Entonces, por eso esta primera es una ecuación de una línea recta. En el caso de la segunda, también teniendo en cuenta pues las condiciones necesarias para definir si es una línea recta o no, la ecuación número 2 sería para una línea recta o no sería para una línea recta. No, porque tiene ¿cómo que se dice? Un exponente arriba, el que es el 2 y acá no lo tiene, el x. Exactamente, listo. En este caso, la ecuación número 2 no nos sirve precisamente porque el exponencial de la x, de la variable x, es un 2 y ya como lo he mencionado y como está aquí en el cuadrito, las variables x y y siempre su exponente es igual a 1, no puede ser otro. Esa es Entonces, cuadrática, esa es. exactamente, esta ya es cuadrática. La ecuación número 3, x sobre 2 más y sobre 4 igual a 1. Para mí podría ser, o sea, yo creo que sí. No, no estaría tan seguro, pero creo que sí. Creería que sí. Sí, ambos tienen razón, esta también es una ecuación de línea recta y pues lo mismo, primero tener en cuenta que el signo que se está trabajando aquí con las fracciones es una suma,
y vuelvo y digo, puede ser suma, puede ser resta, no hay ningún problema. Y además las variables pues son simplemente, tienen como exponente el 1, ¿sí? Entonces por eso esta ecuación número 3 también es una ecuación de línea recta. Y por último, la ecuación 4, porque no sería, ya Porque aquí sabemos que esa no, pero no porque no sería sería, una no ecuación lineal. sería porque primero la y tiene un exponente que es 2, segundo que hay 4 variables y tercero que está multiplicando la x con la y. Listo, sí, exactamente. Aquí, bueno, digamos que ahí de las tres cosas que menciona, me quedo con dos de esas. La primera, y creo que es la que primero se ve, es que la y tiene una exponencial de 2. Y la segunda, en efecto, que está aquí, hay una operación de multiplicación, razón por la cual no se considera la ecuación número 4 como una ecuación para una línea recta. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O podemos continuar ya con otras Señor, formulitas una para... preguntita, Señor. como acá, allá arriba, es igual a 0, también puede ser igual a cualquier número, ¿cierto? Como, Sí, sí, exactamente. Pueden ser diferentes de cero, no hay problema. ok, Digamos que gracias. esa es cómo se representa generalmente la ecuación, pero vamos a ver casos en el que no siempre se va a igualar a cero. Pero pues ya lo vamos a explicar más adelante. Voy a ir un momento aquí al chat a ver si hay información por aquí. Ok, por aquí todo está bien, claro, listo. Muchas gracias a los que han comentado por este ladito. Y continuar entonces. Ahora vamos a ver otra ecuación también relacionada en la línea recta y que es la ecuación canónica de la línea recta. Y básicamente, para los puntos, aquí hay que tener en cuenta que para los puntos en el eje cartesiano o en el plano cartesiano que ya veíamos inicialmente, pues vamos a tener siempre un par de coordenadas o puntos también se le llaman. A esos puntos se les puede dar la letra P, la letra X, bueno, se le puede dar cualquier letra, no hay ningún problema. Ya lo que sí debemos tener en cuenta son como tal las coordenadas que están dentro de esos puntos. Entonces, digamos, aquí tenemos un punto, no sé, vamos a ponerle que tiene letra P y tiene la coordenada A, 0 y la otra sería 0, B. Entonces, estos son los puntos, o bueno, el A y la B principalmente, son los puntos de corte con los ejes horizontal y vertical. Es decir, cuando ustedes vean un par de puntos planteados en un ejercicio, ustedes van a tener en cuenta que A va a corresponder, o bueno, sí, A va a corresponder al corte, es decir, el punto donde corta el eje, en este caso horizontal, que es la X, y la B, o el segundo par de puntos, va a representar al eje vertical que corresponde al eje Y. Entonces, la ecuación canónica se representa básicamente de esta forma. X sobre A más Y sobre B igual a 1, ¿sí? Entonces vuelvo y digo, A son los puntos de corte con el eje horizontal y B, que es el mismo eje X, que por eso también está aquí, y B corresponde al corte con el eje vertical, que pues es el eje Y. Permítanme un segundo que escucho aquí. Ok, creo que solo se están conectando. Perfecto, continuemos entonces. Bueno, pero para poder entender un poco más esto que acabo de mencionar, vamos a irnos entonces a este primer ejemplo de, pues precisamente que aplica esta ecuación canónica de la línea recta. Entonces nos dice el ejercicio o el ejemplo, dada la ecuación canónica x sobre 2 menos y sobre 3 igual a 1, determine los puntos de corte con los ejes, con los ejes básicamente. Entonces, como yo les decía, eh, los valores A y B, que en este caso serían 2 y 3, son los puntos de corte con el eje horizontal y vertical respectivamente. En este sentido, ¿cuál sería el corte, o bueno, el punto o el valor, qué número tiene, teniendo en cuenta esta fórmula? ¿Cuál es el corte que determina el eje horizontal? Es decir, ¿cuál de esos números determina el corte con el eje X? El número
El 2. 2. 2, listo. Entonces, en ese caso, como el 2 representa el corte del eje horizontal X, así como se plantea aquí, se pondría 2,0 y por el contrario, ¿cuál sería el número o el punto o el valor que representa el corte con el eje Y, que es el eje vertical? 3. El 3, exactamente. Entonces, digamos, si sale un ejercicio de esta manera, Menos lo 3. único, menos 3, exactamente. Entonces, aquí es importante tener en cuenta los signos, sí, señores. Muchas gracias a quien hizo el comentario y la aclaración. Entonces, aquí ya simplemente si nos plantean un ejercicio de esta manera con una ecuación canónica, simplemente es eso, tener en cuenta cuáles son los datos y como X y Y no están acompañados de ningún otro número, entonces los puntos de las coordenadas se ponen tal como aparecen aquí en la solución. Entonces, 2,0 y el otro punto o el otro par de coordenadas 0, menos 3, como ya ustedes lo plantearon, y que vuelvo y digo, son esos puntos que cortan los ejes, aquí en este caso de X, 2,0, y en el caso de Y es 0, menos 3. ¿Listo? Entonces voy a salir un instante de aquí y me voy a ir a GeoGebra para que veamos cómo se deberían representar estos puntos en la plataforma de GeoGebra. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es escribir la ecuación canónica tal como nos la dio el ejercicio. Entonces, sería X sobre 2 menos Y sobre 3 igual a 1. Entonces, ahí ya nos apareció una recta, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer, como acabamos de consultar o de definir cuáles son esos puntos de corte, vamos a escribirlos de una manera es muy sencillo. Simplemente podemos poner cualquier letra, yo voy a utilizar A y B. Entonces, A, abro paréntesis, y pongo los valores que ya me dieron, que fueron 2,0, que representa el de la X, y B, entre paréntesis, menos 3,0. ¿Listo? Perdón, es al revés, aquí la puse mal. Aquí va al revés. Sería 0, menos 3, ¿cierto? Sí, exactamente, 0, menos 3. Lo puse al revés. Aquí, 0. Listo. Entonces, como se dan cuenta, nuestra gráfica nos representa precisamente, aquí está la línea recta, aquí está el plano cartesiano, sabemos que el eje que está de manera vertical es el eje Y, el eje horizontal es el eje X, y como nos dieron un par de coordenadas, automáticamente al ponerlas aquí en las ecuaciones de GeoGebra, él me las grafica y me las sitúa también de acuerdo a la recta que tenemos. Quiere decir que el ejercicio está bien resuelto, por decirlo de alguna manera. Ahora que si ustedes, por ejemplo, quieren que aquí en el punto A les salga el valor, es decir, que les diga 2,0, entonces seleccionamos el punto, podemos ir o le damos clic derecho, ¿sí? Y propiedades, o directamente con GeoGebra se puede. Y aquí encontramos etiqueta visible, entonces simplemente, ya dependiendo de cómo la queramos poner, yo le voy a poner nombre y valor, el punto A, ¿sí? Entonces ahí ya me queda. Repito el procedimiento, toco el punto B, etiqueta visible con nombre y valor, y pues ahí ya me quedan los puntos demarcados en mi línea recta, ¿sí? Entonces ahí ya puedo yo evidenciar que resolví el ejercicio correctamente porque los puntos están pasando a través de la línea recta marcada. ¿Tienen alguna duda hasta aquí con respecto a este primer ejercicio? Voy a pasarme un instante aquí. Ok, no veo nada No más sé. por aquí. Listo, perfecto. Yo no puedo ver a veces los comentarios porque pues estoy presentando, pero trataré de estar lo más atenta posible al chat de aquí de nuestra reunión. Listo, entonces vuelvo a las diapositivas. Ahí escribieron en el chat, están escribiendo, señor. Sí, eso era lo que estaba comentando, que sí vi que que están participando por acá, entonces ahí yo trato de prestar atención en lo que pueda, porque pues como les digo, estoy presentando, entonces se me pasa el chat. Me dicen que si estos encuentros tienen alguna asistencia para diligenciar, sí señor, la asistencia ya la tenemos por aquí. Pues la voy a enviar ahorita, pero también al final de la sesión. Perdón, un segundo que me toca
para todos. Voy a enviarla por aquí. De igual manera, la envío más hacia el final, porque al final pues reenvío la asistencia y envío adicionalmente una actividad interactiva que ustedes deben hacer y que dará cuenta de lo que hemos, de las temáticas abordadas en esta sesión. ¿Listo? Entonces, continuaré aquí con las diapositivas. Esta ya la vimos. Listo. Entonces, este es el primer ejemplo de ecuación canónica para tener en cuenta. Ahora vamos con otro ejercicio teniendo en cuenta la misma definición y seguimos con la temática de ecuación canónica. Entonces, aquí lo que nos dice el ejemplo número 2 es que tenemos una ecuación general, que recuerden, si devolvemos un poco el cassette, hay una ecuación general que decía ax más by más c igual a 0. Aquí, digamos que esta ecuación está planteada de la misma forma. Entonces, lo que nos dice el ejemplo es que determinemos esos puntos de corte con los ejes, es decir, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos con el ejemplo anterior, pero antes de hacerlo, vamos a tener en cuenta o vamos a darle, como lo digo, vamos a convertir esta ecuación general, como está aquí planteada, a una ecuación canónica que es como está en esta parte de la diapositiva, ¿sí? Entonces, para poder volver esta ecuación general en una ecuación canónica, lo que vamos a hacer para este caso es dividir cada uno de los valores que tienen, de las variables que hay en nuestra ecuación, la vamos a dividir en 4. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nos va a quedar básicamente poniendo menos x sobre 4 más 2y sobre 4 igual a 4 sobre 4, que es lo que tengo aquí planteado. ¿Esto con qué fin se hace? Vuelvo y digo, con el fin de retomar, bueno, más que de retomar, es de convertir nuestra ecuación general en una ecuación canónica, es decir, que tenga esta misma presentación. Si empezamos a simplificar un poco los valores que tenemos aquí en esta ecuación de menos x sobre 4 más 2y sobre 4 igual a 4 sobre 4, pues nos va a dar que, bueno, lo primero nos queda exactamente igual porque no se pueden reducir valores. En el caso del segundo término, nos va a quedar un medio o nos va a quedar y medios, y en la otra parte de la igualdad ya nos va a quedar el 1 porque pues sabemos que 4 sobre 4 nos da 1. ¿Sí? Entonces, simplemente de esta manera ya podemos determinar cuáles son esos puntos de corte con los ejes. Entonces, cuéntenme cuál sería el punto de corte respecto al eje X, teniendo en cuenta pues ya la última ecuación que acabamos de despejar aquí en pantalla. Menos 4. Menos 4. Menos 4, sí señor. ¿Y con el eje Y? 2. 2. Listo, perfecto. Entonces, sí, en efecto, ya de esa manera pues ya podemos concluir que menos 4 y 0 representan los puntos de corte al eje X y 0 y 2 son los puntos de corte con el eje Y. Vamos a verificarlo de la misma forma en GeoGebra. Me paso por aquí. ¿Algún otro comentario? Cuenta como puntos la asistencia de la actividad. Eso todavía se está definiendo al interior del curso, pero sí es importante la asistencia. Igual, lo de la actividad que les mencionaba es para verificar, para afianzar también sus conocimientos respecto a las temáticas que vamos a abordar aquí y para tener en cuenta también, pues, que estuvieran como atentos a la misma, listo, a la sesión. Ahora, entonces voy a darle aquí F5 a GeoGebra para hacer la comprobación de este ejercicio que estábamos haciendo. Lo que tenemos que hacer en este caso ya no es escribir, podríamos hacerlo, pero ya no es escribir la ecuación canónica, es decir, esta que nos dio aquí al final, sino que vamos a escribir esa ecuación lineal inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente ponemos menos x más, esto está en mayúscula, mejor así, más 2y es igual a 4. Listo, ya tenemos nuestro plano cartesiano, ya una línea recta atraviesa nuestro plano cartesiano.
Entonces ahora lo que tenemos que hacer es para determinar esas intersecciones, es decir, para comprobar que nos dio menos 4, 0 y el 0,2, es decir, para comprobar que esté bien, lo que tenemos que hacer es ir a una opción que tiene GeoGebra y es dar la opción de intersección, que está aquí. Está en la letrica A, aquí está de cuarto la intersección y lo que hacemos es tocar la recta y tocamos el eje X y aquí ya nos sale el primer punto y tocamos nuevamente la recta y el eje Y. Entonces, aquí como se pueden dar cuenta en pantalla, acá al lado izquierdo donde aparecen las fórmulas, nos aparece que para el eje X los valores son de menos 4 y 0 y para el eje Y los valores son de 0 y 2, tal como nos dio en el ejercicio que hicimos aquí en PowerPoint. Entonces, de igual manera, si ustedes quieren, si quieren de pronto cambiarles la etiqueta, pues para que ahí se vean los valores, bueno, ahorita les había dicho con clic derecho, en caso de que no quieran hacerlo por esta parte, pues aquí al lado derecho de la pantalla de GeoGebra, le damos clic aquí, clic en el engranaje, se me enredó la lengua, perdón, y lo mismo, etiqueta visible con nombre y valor o solo con valor, como lo quieran poner, y tocamos el punto A y hacemos el mismo procedimiento. Y ahí ya nos quedan los valores de nuestra línea recta o pues del ejercicio 2 específicamente que estamos trabajando. No sé si tengan alguna duda que pueda aclararles hasta el momento. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, por aquí no hay más comentarios en el chat. Si tienen alguna otra inquietud, pues me cuentan antes de continuar con las temáticas que están planteadas para la sesión de hoy. ¿Alguna inquietud de estos dos primeros ejemplos y de la comprobación en GeoGebra? ¿O podemos continuar? No, señor, hasta ahora no. Podemos continuar. Vale, listo. ¿Y los demás? Todo claro. No, tocar. Puede continuar, Perfecto, profe. listo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a continuar con otra par de fórmulas que son importantes y que las necesitamos también para la solución de los ejercicios de nuestra tarea número 3 de unidad 3, y que es la pendiente de la recta y la ecuación punto pendiente. Entonces, para iniciar con el concepto de pendiente, básicamente se entiende como esa inclinación que tiene una recta respecto a su eje horizontal, es decir, el eje X, ¿sí? Y esta pendiente se representa con la letra M. Siempre la vamos a encontrar con la letra M. Entonces es importante, aquí como vemos aquí en esta gráfica de aquí, cuando tenemos un ejercicio, bueno, tenemos una línea recta y nos dan dos puntos, ¿sí? Es decir, unos puntos para A, otros puntos para B, así como los hemos hecho en los ejercicios anteriores, que digamos en el caso del ejercicio anterior era menos 4,0 y 0,2, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ya ese par de puntos con nuestro ejercicio, ya nos queda mucho más fácil calcular la M, es decir, calcular la pendiente. Y para poder calcular esa pendiente de una línea recta, vamos a utilizar la fórmula que está aquí en pantalla, aquí en la parte inferior. Entonces la fórmula dice M igual a Y2 menos Y1 y X2 menos X1, que también se representa como la variación de Y menos la variación de X, ¿sí? Entonces la variación puede ser tanto haciendo una suma como haciendo una resta de variables. Pero entonces ustedes de pronto o quieren como entender o saber cuáles son precisamente cuáles de los valores que miden es X2, cuál es Y1, Y2, X1 o X2, y es muy sencillo. Simplemente retomo el ejercicio anterior, los valores del ejercicio anterior. Teníamos unos valores de menos 4 y 0, y teníamos otro punto que tenía 0 y 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre se escriben en ese mismo orden, no se van a modificar. Y lo único que deben tener en cuenta es que en esos paréntesis, la X siempre va a ser el que aparezca de primero de esos dos números y la Y va a ser el segundo que aparezca en esos dos números. Entonces, en el caso, me devuelvo un instante, aquí, en este de aquí,
Siempre el primer valor de ese par de puntos, o sea, aquí el -4 y aquí el 0, van a corresponder a X. Entonces, en este caso, sería X1 para -4 y aquí sería X2 para el 0. Y lo mismo para la Y. La Y ya es el segundo valor y en el caso de aquí sería Y1 y en el caso de aquí sería Y2 el 2. ¿Listo? Ya ahorita igual vamos a hacer unos ejercicios de aplicación, pues como para que este enredo que quizás estén teniendo, pues sea más fácil de comprender. Entonces, lo importante aquí es recordar que si nos dan dos pares de puntos, podemos calcular perfectamente la pendiente de una línea recta. ¿Listo? Y pues la ecuación general, que es y2 menos y1 y x2 menos x1. Antes de pasar a la parte como más práctica, ¿tienen alguna duda de esta parte teórica precisamente? O podemos continuar a la parte, perdón, un momentico aquí Ok, entendido, claro, gracias. Listo. Oh, aquí ya. ¿Alguna duda? Ya podemos pasar entonces a los ejercicios y a los ejemplos, pues para que esto quede más claro todavía. Podemos pasar, señor, ya. A ver. Listo, Sí, perfecto. claro, con los Entonces, ejercicios es más práctico. sí, lo entiendo, perfecto. Entonces aquí el ejemplo o el ejercicio lo que nos dice es determine el valor de la pendiente de la línea recta que pasa por los puntos 2,1 y menos 3,4. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es X1, cuál es X2, cuál es Y1, cuál es Y2. Entonces, como ya les mencionaba anteriormente, bueno, primero vamos a sacar aquí los punticos. Tenemos, vuelvo y digo, yo les puse punto A y B, pueden encontrarlos o ponerles cualquier letra, no hay ningún problema. Entonces, el punto A tiene las coordenadas 2,1 y el punto B tiene las coordenadas menos 3,4. Como ya les decía anteriormente, el primer número que aparezca en ese par, ¿sí? O en ese paréntesis, por decirlo de alguna manera, va a corresponder a la X. Y pues el segundo va a corresponder a la Y. ¿Que cuál va a ser el primero, cuál va a ser el segundo? Pues simplemente es tener en cuenta el orden en que nos presentan el ejercicio. Entonces, en este caso, este de aquí, el 2,1, va a ser el grupo 1, por decirlo de alguna manera, y el menos 3,4 va a ser el grupo 2. Entonces, X1, aquí ya los pongo, X1 va a corresponder al valor de 2, Y1 va a ser 1, X2 va a corresponder a menos 3 y Y2 a 4, ¿sí? Lo importante para, digamos que la asignación de cuál es cuál en cada uno de los valores, lo importante es tener en cuenta que no se debe mezclar, es decir, en este par, en el 2,1, yo no puedo tener X1 y Y2. Siempre tienen que estar, ser el par continuo, es decir, X1, Y1, X2, Y2, ¿listo? Un segundo, me voy por acá. Ok, no hay más comentarios en el chat, continuemos. Bueno, listo. ¿Hasta aquí hay alguna dificultad? Sí, eso, alguna dificultad que presenten? No, Sí, señora. señora. Listo, No, señor, perfecto. todo claro. Entonces, listo. Entonces, como les digo, eso es lo primero, en este caso, pues para este ejercicio, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer, es etiquetar a los puntos, darles como esa etiqueta de X1, Y1, X2 y Y2. Y ya teniendo en cuenta cuál es cuál en nuestra ecuación, ya simplemente pasamos a la fórmula, que ya la fórmula la vimos, que era M igual a Y2 menos Y1 y X2 menos X1, que es esta. Entonces, simplemente ya aquí empezamos a reemplazar los valores en nuestra ecuación. Entonces, Y2, ¿qué valor tiene? 4, Menos 3. Menos 4, perdón. 4 positivo. 4 positivo, exactamente. Aquí, que es el que está aquí. Aquí el menos del 3 solamente afecta al 3. Entonces, Y2 sería 4 y Y1, 1, listo, entonces 4 menos 1. ¿Y X2 cuál sería? Menos 3. menos 3, Menos 3 y X1, 2. 2. listo, perfecto.
Entonces, aquí tenemos nuestro ejercicio tal como ustedes lo estaban planteando. 4 menos 1, que corresponden a los valores de y a los valores de x menos 3, teniendo en cuenta ese signo, y la operación como nos la plantea la ecuación, que es menos 2. Simplemente ya se empiezan a hacer las respectivas operaciones matemáticas. 4 menos 1 sabemos que es 3, y menos 3 menos 2 da menos 5, ¿verdad? Entonces, pero entonces ese menos 5 obviamente nos va a afectar toda la fracción, entonces simplemente lo dejamos como menos 3/5, ¿listo? Entonces ya de esta manera, bueno, lo podemos dejar así como fracción. Si se quiere simplificar más, pues simplemente toman sus calculadoras y hacen esa operación. Entonces, ¿quién me colabora diciéndome cuánto es menos 3/5? ¿Qué valor da? Les va a dar en decimal, pero no hay problema. Se pueden 0.6 poner de cualquiera. Sí, menos 0.6, exactamente. Entonces, listo, ya de esta manera calculamos la pendiente de una línea recta teniendo los puntos, vuelvo y digo, los puntos que pasan por esa línea recta. Entonces, vamos a verificar si ese menos 3/5 o ese, como ya me lo mencionaron, menos 0,6 es correcto, o sea, si hicimos bien el ejercicio. Entonces, me voy un momentico nuevamente a GeoGebra, reiniciamos aquí la plataforma. ¿Y qué hacemos? Entonces aquí vamos a iniciar situando los puntos que nos da el ejercicio. Entonces puse como punto A, vuelvo y digo, pueden usar las letras que quieran, no hay problema. 2,1, enter, y B, paréntesis, menos 3,4. Entonces ahí ya tenemos dos puntos y todos en nuestro plano cartesiano. Ahora lo que tenemos que hacer es dibujar o pasar una recta, ¿sí? Vamos a seleccionarla aquí, entre el punto A y el punto B. Ahí ya tenemos nuestra recta. Ahora, la plataforma de GeoGebra o el software de GeoGebra nos da una función para calcular la pendiente de cualquier recta y la encontramos aquí como en este ítem, en esta casillita. Simplemente le damos clic allí y vamos a la que dice pues pendiente. Lo único que tenemos que hacer es tocar la recta a la cual necesitamos calcularle la pendiente. Entonces le damos clic y él automáticamente, como ya ven en pantalla, nos dice que nuestra recta tiene una pendiente. Recuerden que la pendiente se representa por la letra M. Tiene una pendiente, voy a quitarle un poquito el tamaño, ahí. Tiene una pendiente de menos 0,6 que también pues se evidencia aquí al lado izquierdo donde están las funciones de GeoGebra, ¿sí? Entonces, es la forma de comprobar que la pendiente que calculamos de manera manual, por decirlo de alguna manera, fue bien resuelta, bien calculada, ¿sí? Esa es la forma de comprobación para el caso de GeoGebra. ¿Tienen alguna inquietud de esta parte del ejercicio de la pendiente? Señor. No, señora. No, señor. Yo Todo quisiera, claro. profe, Vale, dar cuéntenme, ¿sí? un pequeño aporte. ¿Puedes colocar la gráfica otra vez? Sí, Ahí podemos ver que hay un 1 en la dirección horizontal. Otra ujú. forma de describir la pendiente es la cantidad de unidades que subo o bajo, es decir, en el eje vertical, a medida que avanzo una unidad en el eje X. Avancé una unidad horizontal, ¿cuánto subo o bajo? Aquí bajé 0,6. Ah, exactamente, sí, sí, tiene toda la razón, que es como el triángulo, por decirlo de alguna manera, que se forma aquí al momento de calcular la pendiente. Y en efecto, por cada que me desplazo una unidad en el eje horizontal hacia el eje vertical, el cálculo que hago, esa inclinación precisamente que tiene o la pendiente, es de menos 0,6. Sí, señor, muchísimas gracias por el aporte. Completamente válido y completamente cierto. Entonces vamos a continuar con nuestras diapositivas. Este ya lo vimos. Vamos a irnos entonces ahora, ya calculamos la pendiente, ahora vamos a trabajar otro concepto que es la ecuación del punto pendiente, que es esta que aparece en pantalla. Y pues básicamente esta fórmula, bueno, ya la vamos a ver más específica, se usa, mejor dicho, la saco de una vez, listo. Esta fórmula se usa cuando tenemos que cuando ya tenemos el valor de m y tenemos
el punto de corte con el eje Y. Entonces, digamos que el punto pendiente pasa o se expresa de esta forma, que es Y igual a mx más b. Entonces, sabemos que m es la pendiente, x es una variable, y la b sería el punto de corte con el eje Y. Pero entonces, como nosotros necesitamos, ya tenemos la pendiente, es decir, esa no es un valor que vayamos a calcular, sino que lo que vamos a calcular generalmente es el valor de Y, o bueno, de X, no importa, dependiendo de lo que nos dé el ejercicio, vamos a transformar esa ecuación inicial en esta que está aquí como en este cuadrito, que nos da Y menos Y1 igual a M por X menos X1, es decir, vamos a tener en cuenta uno de los puntos que nos da el ejercicio y vamos a tener en cuenta la pendiente. Ya vamos a hacer el ejercicio de explicación. Permítanme un segundo, vuelvo aquí al chat por si acaso hay comentarios. Ok, un segundo, ya vamos a ir a la explicación sí de esta ecuación con un ejercicio. Entonces, el ejercicio o el ejemplo nos dice, determine la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,5 y tiene una pendiente igual a 3. ¿Sí? Entonces, sabemos que ya que el valor de la pendiente o el valor de m es 3 y tenemos un par de puntos que es 1,5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, como ya les dije, como tenemos el valor de la pendiente y tenemos uno de los puntos, vamos a usar la fórmula que está aquí en el recuadro. Simplemente ya empezamos a reemplazar los valores. Entonces, y menos, siguiendo la fórmula que es y sub 1, en este caso, como solamente tenemos un par de puntos, pues sabemos que el y va a corresponder al número 5. Y seguimos con la fórmula, igual a m, que es igual a 3, la pendiente, por x, ese valor queda exactamente igual, menos x sub 1, también lo tenemos, que es el valor de 1 que nos da el ejercicio. Y aquí simplemente lo que continúa, o el proceso que continúa es empezar a realizar las operaciones. Entonces, y-5 de momento queda igual, entonces y-5 igual a, aquí ya hacemos las multiplicaciones respectivas. Entonces nos quedaría 3 por x, ¿cuánto da? 3x. 3x, exacto. Y pues 3 por menos 1 nos da menos 3. Sí, ese es el siguiente paso. Ahora, como lo que necesitamos es despejar nuestra y, ¿sí? Que es la que está prácticamente sola, vamos a despejar nuestra y este 5 que está restando lo pasamos al lado contrario a sumar. Entonces nos quedaría una expresión que dice y igual a 3x menos 3 más 5. Aquí ya lo único que queda por hacer es unir términos semejantes, que serían el menos 3 y el más 5, y ya la expresión o la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,5 con pendiente de 3 va a ser de y igual a 3x más 2. Sí, simplemente es eso. Aquí no nos está pidiendo resolverla, simplemente es calcular o determinar cuál es esa ecuación de la línea recta. ¿Sí? Entonces el resultado final para decir que una recta con puntos 1,5 con pendiente de 3 tiene la ecuación y igual a 3x más 2. Entonces aquí ya simplemente es ir a GeoGebra a comprobar que lo que acabamos de hacer es correcto. Y nuevamente le doy F5. Y aquí escribimos nuestra ecuación como nos acaba de dar. Entonces la ecuación decía y igual a 3x más 2. Entonces escribimos aquí y igual a 3x más 2. Listo. Ahí ya tenemos nuestro plano cartesiano. Acaba de ser trazada una línea recta. Ahora lo que necesitamos es situar esos puntos que nos dio el ejercicio, que eran a 1,5. Ahí ya se sitúa un punto, como lo ven en la pantalla, que es 1,5. Y lo único que queda para comprobar que el cálculo o sea, que el ejercicio en sí es correcto, es calcular la pendiente y como ya les había contado, pues el software de GeoGebra tiene la opción de calcularlo automáticamente, simplemente seleccionar aquí la opción de pendiente, tocamos la línea recta y aquí como nos podemos dar cuenta,
nos calcula que la pendiente de nuestra línea recta, que en este caso se llama F, es de 3, ¿sí? Corresponde con lo que nos daba el ejercicio, que la pendiente era igual a 3, está pasando por el punto 1.5 y listo, ¿sí? Entonces esa es la forma de determinar una ecuación y determinar que la ecuación que acabamos de realizar pues es correcta. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No sé. Ok. Entonces vamos a continuar con otro ejemplo, que es un ejemplo también de aplicación, es como para, no es algo tan general como el que está aquí planteado, sino que es más como un problema, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí está este problema que dice, determina la función de la recta representada por la línea café, es decir, esta que, ay, que se me hizo el mouse aquí, esta línea que aparece aquí, la línea café de la gráfica, que puede utilizarse para calcular la población en Uruguay, estimada por la letra P, y que va desde 1900 a 1950, donde 1900 es el año de referencia que corresponde al tiempo cero. Entonces, para empezar a resolver este ejercicio, simplemente vamos a tener en cuenta, lo primero que vamos a tener en cuenta, perdón, es que vamos a asignar las coordenadas, ¿sí? Es decir, vamos a decir quién es el X1, quién es el X2, el Y1 y el Y2, y de esta manera, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esta información que nos suministra el ejercicio, vamos a, vuelvo y digo, seguimos tomando los puntos A y B. Vamos a tomar como coordenada A y como punto, como Y es X1, el tiempo que nos aparece aquí, que dice que es 1900, es el tiempo cero. Entonces lo vamos a iniciar A como el tiempo, con el tiempo de X0, y cuál sería su correspondiente en el eje Y. Si A es este, que es 1900 y que corresponde a 0, porque es donde inicia, ¿cuál sería su valor correspondiente en el eje Y? 198. Exactamente, simplemente es observando la gráfica. Entonces, en este caso sería, nuestro punto A está dado por 0,198, que pues es el valor que ya yo describí aquí. Ahora, se puede calcular, o sea, lo demás que tenemos que realizar, o sea, determinar la función de la recta, la podemos utilizar con 1910, 20, 30, con 40, con el 1950, con el valor que sea, no hay ningún problema. Simplemente es escoger alguna de estas. Para el caso de este ejercicio, yo lo que hice fue tomar el del último año. Entonces, pues no vamos a poner 1950, sino que vamos a tener en cuenta primero, pues, la variación que se tiene en años, es decir, cada cuántos años está cambiando esta unidad. Cada 10 años. Cada 10 años, perfecto. Entonces, en este sentido, y teniendo en cuenta que las unidades en años van transcurriendo cada década, entonces el punto B, y como dije, pues vamos a utilizar el de 1950. Entonces, de 0 de 1900 a 1910 han pasado 10 años, luego 20, 30, 40 y 50. Entonces, ese es el valor que vamos a tener en cuenta. Entonces, el punto B inicia con su X en 50, que corresponde a los años. ¿Y cuál sería Y para este caso? Viendo la gráfica, simplemente es ver los valores de la gráfica. Si vamos a escoger 1950. 398,8. Exactamente, gracias a quien compartió, quien abrió el micrófono y quien también compartió el comentario aquí en el chat. Exactamente, entonces el punto B está dado por 50,398,8. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a calcular primero la pendiente y luego ya calculamos la del punto pendiente. Vamos a hacer los dos procedimientos. Entonces, como ya tenemos los valores de X sub 1, X sub 2, Y sub 1 y Y sub 2, simplemente reemplazamos esos valores
en nuestra fórmula de la pendiente. Entonces, en Y2, ¿qué valor quedaría? Sabiendo que... Queda 398,8, ¿no? Ok, y Y1... 50. 198. Perdón, 180. 198. 198, listo. Entonces, Y2 sería 398,8 menos 198, ya vamos a pasar allá a la fórmula. ¿Y X2 cuál sería? 50. 50 menos, ¿cuál es X1? 0. Exactamente, sí, recuerden, cuando tenemos los dos puntos y las coordenadas de cada uno de los dos puntos, el primer valor corresponde a la X y el segundo a la Y. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que me acaban de decir, simplemente aquí voy a reemplazar los valores. 398,8 menos 198 y sobre 50 menos 0. Entonces, ¿quién me colabora con la resta de 398,8 menos 198? ¿Cuánto da eso? 200,8. 200,8, pues el dividendo queda exactamente igual, 50 menos 0 pues da 0. Y ya por último, me paso un instante acá, listo, 50, 0, muy bien. Y ya aquí podemos tanto dejar la fracción, ya lo habíamos mencionado, no hay ningún problema, como simplificarlo un poco, es decir, hacer la respectiva división. ¿Cuánto da 200,8 sobre 50? A ver, chat también. 4.02. 4,8. 4,8. 4,8. Sí, ¿Están se seguros de que cancela. queda 4,8? No se cancela el 0,50 con un 0,200, quedaría 20,8 entre 5 y 4 por 5, 20, entonces quedaría 4,8, ¿no? Podría cancelar el 0, no hay ningún problema. El tema es que o sea, ahí faltaría entonces hacer un análisis diferente. No puede quedar, bueno, no es que no pueda, no, el valor no da 4,8. Da 4.16. 4.16. Da 4,16, ya. Exactamente. Sí, si hacemos eso de cancelar los ceros, nos daría 4,16, pero si lo dejamos tal como está, de 200,8 sobre 50, pues nos va a dar 4,016, ¿sí? Sería lo único, pero digamos que la resolución es correcta. Los dos Entonces, ya valores son tenemos... correctos. Sí, sí, claro. Pero entonces teniendo en cuenta ese decimal que se está quitando o no se está quitando, ¿no? Eso sí es importante para no entrar en el error. ¿Listo? Bueno, entonces continúo. Ya analizamos cuáles eran los puntos, las coordenadas de nuestra recta que pasa aquí en esta gráfica. Ya calculamos la pendiente de esta misma. Ya lo que nos falta es determinar los otros dos puntos, ¿verdad? Entonces, o bueno, calcular el punto pendiente también, como se quiera llamar. Entonces ahí ya utilizamos la otra fórmula que era un poquito más larga, que era la de y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Entonces simplemente, como tenemos ya todos los valores, es simplemente reemplazarlos en nuestra fórmula. Entonces, en y, la y queda exactamente igual, y le restamos el y sub 1, que cuál era el y sub 1 que tomamos de manera 198. inicial, 198 exactamente. Igual a la m, pues la acabamos de calcular, nos dio 4,016, entonces aquí ya ponemos el 4,016, y bueno, por x y el x sub 1, que pues simplemente lo reemplazamos de los datos iniciales, que sabemos que es 0. Entonces ya empezamos a simplemente a simplificar un poco más nuestra expresión matemática, y ya lo que nos queda es y menos 198, y aquí la multiplicación que queda posible es hacer 4,016x, porque pues si multiplicamos ese valor por 0, pues sabemos cuánto nos va a dar. Y ya por último, como este valor necesitamos despejar nuestra y este valor está aquí restando, lo pasamos al lado contrario a sumar. Nuestra expresión ya nos queda simplemente como y igual a
4,016x más 198. Entonces ahora la parte de la comprobación o verificación en GeoGebra es de la siguiente manera. Voy a darle aquí F5 nuevamente. Señor, y ahí no se pueden sumar esos. Ah, no. Yo creo que no. ¿Cuáles se van a sumar, perdón? O sea, muéstrame un momento. Ah, no se pueden porque no son. No, uno tiene una X y el otro no. Exactamente, sí, no son números iguales. Semejantes. El uno tiene una variable, exactamente. Sí, aquí digamos, la ecuación queda hasta ahí, ¿sí? Obviamente se puede resolver, pero el ejercicio lo que nos está pidiendo es simplemente determinar la función de la recta y verificar en GeoGebra como si resolvimos de manera adecuada nuestro ejercicio. Entonces, aquí en GeoGebra lo que hacemos es poner esa ecuación que nos acaba de dar. Entonces, ya sabemos, aquí lo escribimos, y igual a 4 puntos. Aquí es importante que recuerden que se necesita poner 4 puntos, no coma, porque si no nos dan cosas diferentes en las ecuaciones o en las comprobaciones. 4.016x más 198. Listo. Ahí, ¿qué pasó? Porque no salió la recta. Me encantaría saber qué le pasó a la recta, si había salido al inicio. A ver, No se permítame ve. un segundo. Hacerle zoom, alejar. Ah, ok, tiene toda la razón. Sí, listo. Aquí está por lo que el dato es tan grande. Sí, señor, muchas gracias. Listo, aquí ya nos da la recta. Entonces aquí simplemente volvemos a esta opción de GeoGebra para tomar la pendiente. Seleccionamos el valor, perdón, la recta. Aquí tener en cuenta el tema de los decimales. ¿Sí? En nuestro caso, nuestros decimales nos daban 4,016. Él lo que hace es una aproximación y por eso es que aquí le da 40,2. ¿Listo? Pero pues digamos que los valores son bastante cercanos, ¿sí? La diferencia es de un par de decimales y de una aproximación, es decir, es correcta. Y ya por último, vamos a ver cuál es ese valor o cuál es esa intersección que tiene, perdón, voy con la flechita, cuál es la intersección que tiene nuestra recta respecto al eje Y. Entonces, ponemos la intersección, seleccionamos la recta, seleccionamos el eje Y, y como se pueden dar cuenta, aquí amplío un poquito, este punto A quedó en este caso, quedó con una intersección entre los valores de 0,198, tal como lo seleccionamos y lo trabajamos aquí en el ejercicio. Entonces, ya de esta manera tenemos comprobado el ejercicio, tenemos nuestra gráfica, sabemos que la intersección nos dio bien, tenemos los puntos de las coordenadas correctas, y pues el valor de la pendiente, vuelvo y digo, hay una variación porque pues aquí nosotros utilizamos 0,4, 0,16 y GeoGebra lo que hizo fue aproximarlo un poco al siguiente número, por eso queda 4,02. Es como la única diferencia del ejercicio con GeoGebra. Entonces, no sé si tienen alguna duda de esta parte. Voy acá un momento. A ver, cuéntenme. Ok, ya aquí reenviaron la asistencia. Muchas gracias. Ok, permítanme un segundo. Por si acaso, para no tener confusiones. Ah, bueno, ya igual lo enviaron, por si acaso lo reenvío yo también. ¿Tienen alguna duda, profe? Qué pena no es álgebra. O sea, ese es el B-Learning de álgebra, sí, pero entonces estamos abordando las temáticas de la tarea 3, que son relacionadas con geometría analítica. ¿Listo? Entonces vamos a continuar si no hay ninguna duda de esta parte de la aplicación de la ecuación de la línea recta. Para pasar entonces ya a la segunda parte de esta sesión de B-Learning, que se relaciona con las rectas paralelas y perpendiculares. Entonces, si no tienen ninguna duda, voy a continuar. Permítanme un segundo, tomo un poquito de agua. Listo. Entonces voy a continuar, como les dije, pues ya vamos a entrar a la parte de rectas paralelas y perpendiculares.
y su respectiva aplicación. Entonces, antes de iniciar con los ejercicios y con las fórmulas, pues es importante definir qué es una recta paralela y qué es una recta perpendicular. Digamos que la forma más sencilla de diferenciar una de la otra es saber que una recta paralela o las rectas paralelas no se van a interceptar entre sí, ¿sí? Y otro punto importante, o sea, son como dos condiciones. Uno, que no van a tocarse entre sí, tal como se ve aquí con esta gráfica de la izquierda, la línea roja y la línea verde. Por más de que digamos, le quitemos el zoom a la imagen, ellas dos no se van a tocar nunca, es decir, no van a intersectar en ningún punto. Y lo otro es que las pendientes de esas dos rectas van a ser iguales, ¿sí? Es decir, si esta tiene una pendiente de 3, la pendiente de esta también va a ser de 3, ¿sí? Esas son como las dos condiciones, que no se intercepten y que sus pendientes sean iguales. Y en el caso de las rectas perpendiculares, estas, por el contrario, sí se topan, sí interceptan, y la forma en la que se interceptan es formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto. Esa es como también la condición. Entonces se interceptan formando un ángulo de 90 grados y la otra condición es que al multiplicar la pendiente de la una con la pendiente de la otra nos tiene que dar -1. Ya vamos a ver los ejercicios, por supuesto, pero entonces esas son como las condiciones. Entonces, esta de paralelas no se interceptan y sus pendientes son iguales, tienen el mismo valor, y en el caso de las perpendiculares es que forman un ángulo de 90 grados y al multiplicar los valores de las pendientes de cada una de esas rectas nos va a dar -1. Permítanme un segundo, voy acá. Bueno, ahí ya están. Gracias a la persona, a Álvaro, que me está colaborando, compartiendo el link de asistencia. Ah, perdón, aquí no es, aquí. Entonces, esas son como las dos condiciones a tener en cuenta para diferenciar cuándo son rectas paralelas y cuándo son rectas perpendiculares. Ahora pues sí, vamos a entrar como a la parte de las pendientes de las dos rectas paralelas. En este caso pues están denominadas como L1 y L2, aunque en la gráfica están como Y1 y Y2. Entonces aquí voy a leer un instante aquí lo que dice, que igual ya lo acabo de mencionar. Desde el punto de vista de las pendientes, si dos rectas L1 y L2 son paralelas entre sí, entonces, ya lo había dicho, las pendientes de ambas deben ser iguales, ¿sí? Es decir, M1 igual a M2, y donde M1 y M2 pues son las pendientes de las rectas L1 y L2 respectivamente, que en este caso están representadas con la L, pero en la gráfica están representadas con la Y, es como la única diferencia. Entonces, digamos, para comprobar precisamente que estas líneas rectas paralelas básicamente tienen la misma pendiente, pues vamos a devolvernos a una fórmula general que les explicaba anteriormente, que era la expresión general de la pendiente, que era y igual a mx más b. Entonces, simplemente partiendo de esa ecuación general de la pendiente, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores que se ven aquí en la gráfica, no sé si los alcanzan a notar, es reemplazar, y bueno, más que reemplazar, realmente es observar. Aquí en este caso es solamente de observación. Aquí tenemos una función que dice y1 igual a 0,5x más 1 y tenemos otra que dice y2 igual a 0,5x menos 1. Teniendo en cuenta esta ecuación general, ya sabemos que el valor que acompaña la x, es decir, la m, es esa pendiente, ¿sí? Ya digamos lo demás, no, en este instante no lo estamos analizando, solo estamos teniendo en cuenta ese valor que acompaña la x. Entonces voy a darle zoom aquí a la imagen y si ustedes me pueden decir cuál es el valor que acompaña la x en cada una de esas rectas. ¿Cómo, señor? Sí, simplemente esto es de observación, aquí no es ningún cálculo. ¿Cuál es el valor de m? Es decir, ¿qué valor acompaña la x en cada una de estas rectas? Teniendo en cuenta esos valores que nos dan allí.
En Y1 no es 1. No, el valor que acompaña a la X, no el, no el El otro término. 0,5. El 5, 0.5. 0,5. El 0,5. 0.5, exactamente. En ambos casos es 0,5. Entonces, simplemente, como les decía aquí, ya simplemente es de observación en este caso específico. Entonces, al transcribir, básicamente, al transcribir estas ecuaciones que aparecen en esta gráfica, como Y1 igual a 0,5x más 1 y la otra 0,5x menos 1. Ah, bueno, aquí en esta me equivoqué, era menos 1 y no más 1. Simplemente es observar, como ya ustedes lo dijeron, que 0,5 es el valor de la pendiente en cada una de las dos rectas. Lo que quiere decir precisamente que se cumple con esa condición de decir que cuando dos rectas son paralelas, su pendiente es exactamente igual. ¿Sí? Eso es todo en el caso de pues esta explicación general de este punto. Entonces, en las gráficas se representan dos líneas, dos rectas paralelas, Y1 y Y2, en las que el valor de la pendiente es igual a 0,5 para las dos. ¿Sí? Entonces, de esta forma, sabemos que uno, como ya lo mencionaba en la anterior diapositiva, estas dos líneas no se topan en ningún punto y su pendiente es de 0,5 para las dos. ¿Sí? Entonces, es como la forma de determinar que son paralelas. Permítanme un segundo, vuelvo al chat. 0,5. Muchas gracias a los que están participando también del chat. Aquí, ¿hay alguna duda? ¿O podemos continuar? Podemos continuar. Sí. Listo. Entonces, vuelvo y digo, estamos simplemente como comprobando de alguna manera que la condición que nos daba aquí el ejercicio de definir que las rectas paralelas son paralelas es porque pues sabemos que su pendiente es igual. Y en el caso de las perpendiculares, el valor al multiplicarse estas dos, pues nos va a dar un valor de menos 1. ¿Listo? Entonces, aquí ya para calcular la pendiente de rectas perpendiculares, como ya lo mencioné, digamos que el ejercicio o la forma en que se hace es, la parte conceptual es que para poder calcular es, digamos, M1 o la pendiente de la recta 1 es el inverso multiplicativo negativo de M2 y viceversa. Pero como esto es un poco enredado, digamos, en términos de palabras, lo vamos a pasar a números, teniendo en cuenta nuestra gráfica aquí al lado izquierdo. Simplemente lo vamos a tener en cuenta en números para entender qué es eso del inverso multiplicativo negativo de M2. Entonces, tenemos, bueno, para empezar, tenemos una recta aquí que está de color azul, Y1, cuya función es menos 2x más 6. Y tenemos una recta 2 con el color morado, está representada con la fórmula Y2 igual a 0,5x menos 1. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, voy a transcribir esas dos ecuaciones acá. Y1, sí, volví y digo, simplemente es transcripción. Menos 2x más 6, Y2 a 0,5x menos 1. Antes de continuar, quiero que me digan cuál es la pendiente de la recta 1, es decir, de la Y1. Menos 2. Menos 2, perfecto. ¿Y cuál es la pendiente de la recta 2? 0,5. Listo, exactamente. Acuérdense que la pendiente es la que acompaña la variable x. Entonces ahora, como dije ahorita, que vamos a entender qué es eso del inverso multiplicativo negativo, ya simplemente que para poder calcular que las pendientes de las rectas perpendiculares nos den menos 1, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces ponemos M1, bueno, aquí digamos ya la escribí todo, M1 es igual a lo que decía el inverso negativo multiplicativo, es simplemente hacer una división que tenga en cuenta un menos 1 y lo dividimos en la pendiente de la recta perpendicular que estamos hablando. Entonces, como vamos a calcular la de la 1, lo dividimos por la pendiente de la recta 2. Y simplemente reemplazamos los valores. Menos 1 dividido 0,5 y eso nos da menos 2 y que corresponde, por supuesto, ya como lo habían mencionado algún compañero, que la pendiente de la recta 1 es menos 2.
Y ahora por el caso de la recta 2. Entonces, vamos a calcular ese M2 igual a menos 1 sobre M1 y reemplazamos los valores, que ya los tenemos, menos 1, que es el que nos da la fórmula, que es ese inverso negativo, y dividido en menos 2, que es la pendiente de la otra recta. Y nos da 0,5. Vemos que de esta manera se pueden dar cuenta que las pendientes de cada una de esas rectas corresponden a los valores que tiene la función o la ecuación. Lo único que resta hacer para comprobar que son rectas perpendiculares es multiplicar precisamente menos 2 por 0,5. Entonces, ¿quién me colabora multiplicando menos 2 con 0,5? Yo reviso aquí. ¿Cuánto da menos 2 por No 0,5? sería menos 1. Sí, es menos 1. Exacto. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, eso es a lo que quería yo llegar. Es que mostrar que en esta gráfica, pues, que representa dos rectas perpendiculares con unas pendientes, en el caso de la recta 1 de menos 2 y en el caso de la recta 2 de 0,5, y si multiplicamos esos dos valores, como ya dijeron, nos da menos 1. Al multiplicar menos 2 por 0,5 nos da menos 1 y esa es la forma de comprobar que tenemos o que estamos hablando de rectas perpendiculares. Sí, que esto pues ya el parrafito es lo que acabo de explicar. Entonces, no sé si hasta esta parte teórica hay alguna duda adicional para tener en cuenta. Ya vamos a ir a un par de ejercicios de aplicación y por último, pues la actividad interactiva y ya damos por terminado nuestro B-Learning de esta sesión. Pero entonces, antes de pasar a los ejercicios como tal, quiero que me digan si tienen alguna duda, por favor. Caso no, Claro, señor. maestro. Ok. Me paso por aquí. Listo. A quien escribió menos 1, muy bien. A Harold, excelente. Vamos a continuar entonces. Listo. Entonces nos vamos a ir a un ejemplo que dice, determine la ecuación de la línea recta paralela. Recuerden, aquí estamos hablando de rectas paralelas, las que vimos no en esta última diapositiva, sino en la anterior. Entonces, determine la ecuación de la línea recta paralela a la recta y1 igual a 2x menos 1 y que pasa por el punto menos 3,4. Entonces, simplemente, bueno, aquí salió la parte de la solución de una vez. Entonces, como estamos hablando de ecuación de una línea recta, nos devolvemos a esa fórmula que estaba como encerrada en un cuadradito, que era y menos y1 igual a m por x menos x1, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a plantear de una vez. Teniendo en cuenta que nos dan unos puntos o unas coordenadas de menos 3,4, ¿cuál sería el valor de y1? 4, ¿no? 4, exactamente. Acuérdense que aquí está el par de puntos. El primer valor corresponde a la x, el segundo a la y. Entonces, en y1 iría 4 y en x1 Menos 3. menos 3, obviamente, teniendo en cuenta los signos. Entonces, ya nos quedaría la ecuación como y menos 4 igual a m por x, perdón, 2 por x porque tenemos el valor de la pendiente aquí que sabemos que es 2 por x menos menos 3. Entonces ya ahí empezamos a hacer las respectivas operaciones matemáticas, tener en cuenta la ley de signos y esto nos quedaría, para ir simplificándola un poco, y menos 4 queda igual 2 por x y más 6, porque pues si multiplicamos 2 por 3 pues nos da 6 y ley de signos menos por menos nos da más. ¿Listo? Y ya por último lo que hacemos es pasar este 4 que está restando al lado contrario a sumar y simplemente simplificamos los valores iguales, los términos iguales, términos semejantes, perdón, nos quedaría y igual a 2x más 10, simplemente. Esa es la forma de determinar la ecuación de la línea recta para este ejercicio que nos están dando. Voy a irme a GeoGebra. Aquí, GeoGebra.
F5, volver a cargar. Aquí lo que vamos a hacer es escribir esa ecuación que nos acaba de dar. ¿Sí? Entonces vamos a escribir y igual a 2x más 10. Listo, aquí ya nos quedó la recta. Lo único que hacemos adicional es para comprobar, volví y digo, esto vamos a calcular la pendiente y ya tocamos la recta, nos da eso. Y por último vamos a determinar que ese punto por donde pasa la recta, que nos lo daban menos 3,4, sí es correcto, es decir, que nuestra recta va a pasar por esos puntos. Entonces simplemente ponemos a menos 3,4 y listo. Aquí ya esa es la forma de comprobar que el ejercicio como lo planteamos es correcto. Entonces tenemos una pendiente de 2 y el punto menos 3,4 pasa por la recta de nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces esa es la forma de hacer la comprobación, la verificación. Ya ustedes saben que si quieren cambiar los rótulos, pues lo pueden cambiar. Digamos aquí en el caso de la pendiente, si no quieren que se llame M, le pueden escribir pendiente también. Que se vea nombre y valor. Listo. Si quieren que el punto A tenga solamente el valor, pues también. Esa es la forma de comprobación. Entonces, en esta parte, ¿tienen alguna inquietud? Todo claro, señor. Listo, perfecto. Igual como les digo, ya es hacer este par de ejercicios de comprobación, pues para verificar de aplicación, perdón, para verificar la forma de utilizar las ecuaciones tanto de línea recta para el caso de líneas paralelas como para rectas perpendiculares. Entonces ahora nos vamos al otro ejemplo, que es el de rectas perpendiculares en efecto, y nos dice el ejemplo lo siguiente: determine la ecuación de la línea recta perpendicular a la recta y sub 1 igual a menos 2x más 1 y que pasa por el punto 3, menos 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Teniendo en cuenta esa ecuación y teniendo esos puntos, vamos a calcular el valor de la pendiente. Entonces, como tenemos, como ya vimos en las diapositivas anteriores, lo primero que vamos a hacer es calcular ese valor inverso. ¿Se acuerdan de esos términos? Vamos a hacer ese inverso multiplicativo negativo de una de las pendientes. Como tenemos la pendiente de Y1, que en este caso es ¿cuánto? Menos 2. Menos 2, sí. Cierto. No, sí es correcto, menos 2, porque acuérdense que es el valor de la pendiente es el que acompaña a la X. Entonces, como tenemos el valor de M1, es decir, de la pendiente de la recta 1, lo que vamos a hacer es, como hicimos en un par de ejercicios anteriores, es simplemente hacer el inverso multiplicativo negativo, es decir, nos queda M2 igual a menos 1 dividido menos 2, que es el valor de la pendiente que tenemos aquí. Entonces, eso nos da 0,5. De esa manera ya tenemos dos pendientes, la de M1, que es menos 2, y la de M2, que es 0,5. Y ya saben que para comprobar que pues que sí son rectas perpendiculares, es multiplicando precisamente ese menos 2 con el 0,5 y eso nos tiene que dar un valor de menos 1, que es lo que ya pongo aquí, que sitúo aquí en un costado de la diapositiva. Ahora, teniendo en cuenta ya los dos valores de las pendientes, lo que nos queda hacer es sustituir los puntos para verificar o para calcular que estamos haciendo, o sea, que los puntos que nos da el ejercicio van a pasar por nuestra recta. Simplemente es hacer esa comprobación y para eso nos vamos a esa fórmula del y menos y1 igual a mx menos x sub 1. Entonces, ¿cuál es el valor de y1? Conociendo los puntos que nos da el ejercicio. Menos 1. Menos 1. Menos 1 exactamente. Y el valor de x sub 1. 3. 3. Listo, exactamente. Entonces ya simplemente es cuestión de reemplazar
ese menos 1 y ese 3 en nuestra fórmula y nos queda pues de la forma como la estamos viendo en pantalla, y menos 1 igual a 0,5. Bueno, también reemplazar el valor de la m, 0,5 por x menos 3. Entonces se hacen las operaciones matemáticas, las leyes de signos respectivas. Nos quedaría y más 1 igual a 0,5x, y por último, pues como multiplicamos el menos 3 por 0,5, eso nos da 1,5. Ya por último, lo que realizamos es, vamos a despejar esa y, la necesitamos solita, y como este 1 está sumando, pasa al lado contrario en negativo. Entonces, simplemente la ecuación de la línea recta perpendicular para este ejercicio nos da un valor de y igual a 0,5x menos 2,5. ¿Sí? Entonces aquí ya con esto podemos definir pues precisamente que esa es la ecuación para esta línea recta perpendicular, sabiendo también que tenemos el valor de una pendiente que dio 0,5, el de la otra pendiente nos dio menos 2, y ya simplemente es ir a GeoGebra a verificar que lo que acabamos de resolver pues es correcto. Entonces me voy a GeoGebra nuevamente, F5, volver a cargar. ¿Qué hacemos aquí? Pues ya sabemos que ponemos la expresión o la ecuación inicial que nos daban. Entonces, y igual a menos 2x más 1. Aquí ya tenemos nuestra recta graficada. También ponemos la otra ecuación que nos dio al final, que es esta de aquí, la de 0,5x menos 2,5. Entonces, y igual a 0,5x menos 2,5. Entonces, si ven, ahí automáticamente, si se dan cuenta, aquí tenemos un ángulo de 90 grados en esta intersección, un ángulo recto. Esa es una de las formas de comprobar que nuestras rectas son paralelas. Y digamos, si quisieran comprobarlo como con más exactitud, pues vamos a ángulo, tocamos las dos rectas. Ahora falta que las, permítanme. Bueno, la toqué al revés. Siempre las pongo mal. Listo. ¿Sí ven? Entonces, al tomar las dos rectas, el ángulo que se formó fue el de 90 grados. Esto es a modo de que quieran comprobar que es correcto lo que estábamos realizando. No es necesario, pero pues es como la forma de comprobarlo. Y por último, ya simplemente es ir al cálculo de la pendiente. Ya saben que simplemente tocamos las rectas respectivas y listo. Entonces, ya como lo vimos en nuestro ejercicio, una recta, que es la de aquí arribita, nos daba menos 2 y la otra recta nos daba 0,5, el cálculo de su pendiente, es decir, ahí ya comprobamos que nuestro ejercicio fue resuelto pues de manera correcta, ¿sí? Continuando como con las explicaciones que estábamos haciendo. No sé si tengan alguna duda. Ya aquí con esto acabamos la parte pues conceptual. Yo ahorita les envío el link para el ejercicio interactivo que van a realizar. Y bueno, vuelvo y antes de enviarlo, ¿tienen alguna duda en la que les pueda colaborar, que pueda resolver? Profe, Ya los yo sí demás tengo una temas, duda. dime. ¿Ese menos 1 sobre M1 siempre va a ir ahí? Sí, esa es como por decirlo de alguna manera, es una ecuación general que hay que tener en cuenta. Que para calcular la pendiente de una de las dos rectas perpendiculares, se debe tenerle el valor de la otra. Entonces, si fuese al revés, pues sería M1 igual a menos 1 sobre M2, en el caso contrario, ¿no? Pero sí, esa es como la fórmula general. Gracias, profe. Sí, señor. ¿Alguna otra duda? O con respecto al manejo en GeoGebra, realmente la plataforma es bastante como sencilla de utilizar. Voy a ir un momentico aquí al chat. ¿De cuánto tiempo disponen para...? Bueno, ya lo voy a enviar de una vez. Lo pueden hacer hasta mañana, ¿sí? Tengan en cuenta que esto no es que esto no va a definir el puntaje ni nada por el estilo, pero sí es como para determinar la apropiación de conceptos en este B-Learning.
Lo pueden enviar hasta más tardar mañana a mediodía, por favor, para hacer la revisión respectiva. De ese ya voy a enviar el link. Sí, creo que envié, es el que dice sesión autoevaluación. Sí, ese es. Entonces, ese es el que van a contestar. Y nuevamente les envío el registro de asistencia para que por favor también pues pongan sus datos personales, por supuesto. Listo, no sé si tengan alguna duda, yo voy a ir dejando de compartir pantalla. Entonces el primer link es el de la autoevaluación, por decirlo de alguna forma, y el segundo es el de la asistencia. Igual los voy a reenviar. Que no se vayan a perder. Link de asistencia. Listo, y los reenvié nuevamente. Si ya no tienen ninguna otra duda, pues les agradezco por supuesto su participación, el haberse conectado, el estar pendientes. No sé, ¿tienen alguna duda adicional en la que les pueda colaborar? No, señor, o sea, en mi caso no. Entonces quería agradecerle por la clase de hoy, por la explicación. No, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes y por estar participando también. Profe, una preguntita, ¿a quién le enviamos esa autoevaluación? No, nosotros hacemos un registro después de los resultados, entonces ustedes simplemente lo realizan y a nosotros automáticamente nos llegan. Vale, gracias. Vale. Recuerden para la asistencia también, pues dan sus datos sea del curso, del programa en el que se encuentran. Acuérdense que esta fue la tercera sesión de B-Learning y que mi nombre es Luz Edith Narváez Chamorro. Y les copio mi nombre por si acaso. Pues no siendo más, les agradezco su participación nuevamente, que pasen muy buena noche y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Maestra, muchas gracias. Feliz noche. Muchas Feliz gracias, noche. profe. Gracias. Hasta luego, feliz noche, que estén Gracias. bien. Gracias a ustedes.